Iniciamos una nueva charla sobre los espacios naturales dentro del Tratado del Paisaje Español. Para el que quiera en cierta manera saber más, quiero deciros que esto forma parte de un ciclo de charlas sobre el paisaje español, que empezó con las primeras charlas que trataban de los pueblos prerromanos de la España antigua, donde analizábamos, para entender la geografía, los pueblos que habían habitado en esa región de España, en estas regiones de España antes de la llegada de Roma. Para mí es fundamental conocer qué pueblos existieron, sus alianzas, sus límites geográficos. La segunda parte del tratado, el tomo 2, era sobre las montañas de España, donde Cataluña le correspondía parte del Pirineo, la cordillera transversal y la cordillera costero-catalana, y también parte de la Ibérica en su contacto en la zona de los puertos de Beceite y de Tortosa. Y este tratado trata de los espacios naturales. Como veréis, no se trata de una descripción, sino que es más bien una propuesta, es decir, es analizar qué espacios naturales protegen ahora mismo Cataluña, sus distintas regiones, y qué espacios naturales podrían protegerla en un futuro, es decir, cómo podemos salvaguardar el bellísimo paisaje catalán. Pues dentro de Cataluña es la cuarta lección donde hablaremos de Tarragona y de Lérida. Fijaros, habíamos hablado en la última charla esencialmente de la provincia de Barcelona. Fijaros que en Tarragona tenemos 3 parques naturales. El Parque Natural de Montsant, 9.000 hectáreas, muy pequeño como veis, que protege una zona, inicia la protección de una zona bellísima, que es la zona de Montsant, Prades y el Priorat. Y tenemos el Gran Parque Natural de los Puertos de Beceite, os recordáis, es de los puntos en que existen hayas más al sur de la península, aparecen hayas en la zona de Beceite, que está ya al sur del Ebro y que enlaza la cordillera litoral catalana, la costero catalana, enlaza con la cordillera ibérica. Y luego tenemos el Parque Natural del Delta del Ebro. Es decir, y existe un paraje natural en el entorno del monasterio de Poblet. Pero como veis, hay muy poquito parque natural, ninguno más que Montsant, en toda la zona al este del Ebro. Toda esta zona que realmente es una zona muy, muy hermosa. Hay muchos LIC, fijaros, eso es muy bueno. Tenemos en la zona que vimos un poco tan olvidada en la provincia de Barcelona, la zona de la Noya, Alto Penedés, la frontera con Solsonès-Segarra, tenemos el LIC del sistema prelitoral central. ¿Os acordáis que esta cordillera no sabíamos cómo definirla? Tiene este nombre tan técnico, sistema prelitoral central, de 12.000 hectáreas. Tenemos el LIC del Montmell, también dentro de esa cordillera prelitoral, de 7.000 hectáreas. Y luego tenemos los pequeños LIC en el descenso del río Gallá hacia el mar, el del río Gallá y el de Benastre. Y al otro lado ya del desfiladero de la Riba y de este pequeñito LIC que es la Sierra Miramar, tenemos el gran LIC de las montañas de Prades, 30.000 hectáreas. Tenemos la suerte también de que el Parque Natural de Montsant está rodeado por pequeños LIC que lo amplían y que sobre todo por el LIC Montsant que logra cruzar el Ebro, que tiene 10.000 hectáreas. Al sur de él tenemos el pequeño LIC del Siurana, del río Siurana, que es un poco el que va a definir este gran valle del Priorat, y el LIC importante también, 24.000 hectáreas, del LIC de la Sierra de Tivisa. Ya hacia el Ebro tenemos los LIC de la Sierra de Cardó-Boix, pequeño LIC de Montagut, y nos acercamos ya hacia el mar, donde tenemos los pequeños LIC del litoral. Como veis, es un territorio donde abundan los LIC, es decir, abunda la intuición de que es un territorio muy, muy valioso. Ya dijimos en nuestras charlas que para nosotros el LIC, para el público en general, el LIC no significa nada, porque es un lugar de importancia comunitaria. Efectivamente, pasa luego a ser zonas de especial conservación, pero no tiene el nombre que puede tener un parque natural. Pensando en el turismo, pensando en la protección del paisaje, pensemos que un parque natural no tiene por qué impedir ni el desarrollo agrícola, ni el desarrollo ganadero, ni las mejoras agrícolas y ganaderas de la región. Es decir, que muchas veces el llamar parque natural a un territorio no supone ninguna merma de sus posibilidades de desarrollo. Puede incluir núcleos, como pasa en muchos parques naturales, que incluyen núcleos, incluso incluyen ciudades. Lo vimos también en la Costa Brava. Nuestra opinión, como habéis visto en estas charlas, es que todos estos LIC, sin ninguna duda, pueden ser declarados parques naturales. Pero para ser declarados parques naturales tienen que tener una cohesión, una consistencia. Al otro lado del Ebro lo veremos ya en la siguiente lección. Entonces, si ahora
hiciéramos un punteado, es decir, ¿dónde hay realmente bosques en Tarragona, espacios naturales o espacios de cultivo de un enorme valor paisajístico que permitiesen formar un conjunto unitario uniendo tantos LICs? Pues fijaros, este es un pequeño dibujo. Los rayados serían los parques naturales y los LIC, y la zona de puntos son la zona donde hay bosques que perfectamente podrían haber formado parte de esos LICs, buscando siempre, como veis, el intento de unir los sistemas naturales. Fijaros, por tanto, que aún tiene Tarragona muchas posibilidades para desarrollar esa idea que hemos propuesto en otras lecciones. Iniciemos la charla en este final, es decir, el final de lo que se llama cordillera prelitoral central. A partir de aquí ya se llama cordillera prelitoral sur. Pues realmente aquí las montañas tienen tanta personalidad que tienen sus propios nombres desde siempre, de sus cumbres. El problema de este territorio es que, lo veremos luego, no tuvo una cumbre clave que pudiera haberle dado nombre, que pudiera darle dado prestigio. Y lo cierto, ya lo vimos en Barcelona, es una zona muy olvidada. Aquí tenemos grandes LICs, sí, pero es una zona poco reconocible. ¿Por qué? Porque fue una zona de transición, fue una zona de reconquista. Durante 300 años desde el Llobregat no se llegó a conquistar Tarragona, más de 300 años, de los 800 que se había conquistado Barcelona. Una zona bellísima, plagada de castillos, de fortalezas, de pueblos, de zonas realmente casi vírgenes, si consideramos virgen a bosques y cultivos y poca influencia urbanizadora y de infraestructuras. Es decir, y aquí lo que pretendemos, fijaros, es por un lado si sería posible unir el LIC Montmel con el LIC de la Sierra de Comaver, la Sierra de la Plana de Angosa. Y es posible, fijaros, entre Bonay y Pinedas Altas hay muchas zonas naturales que permitirían unir ambos LICs. Pero lo mismo pasa si descendemos hacia Santas Creus y Pont d'Armentera, en toda esta zona en que podría ampliarse el LIC por esas laderas hasta llegar a los terrenos ya más cultivados, más deforestados. Y lo mismo podíamos pasar en este punto tan importante. Luego vamos a hablar de este punto tan importante que es la Sierra Miramar. Fijaros que hay posibilidades de ampliar el LIC de Comaver hasta la Sierra Miramar por dos corredores, uno al norte y otro al sur de Cabra. Luego veremos. Igualmente, es posible a través de este desfiladero histórico impresionante que es el de la Riba, por donde pasan tantas infraestructuras, es posible llegar a unir con el gran LIC de las montañas de Prades. Esto luego lo veremos lo importante que es estos dos corredores. Luego, fijaros que hacia el este de Sarral podemos ampliar el LIC Comaver, un poquillo en las laderas hacia el norte, rodeando Santa Coloma. Esta zona hoy un tanto olvidada, donde realmente nace el río Gallá, que pertenece en parte a la Segarra Alta, está ya casi en frontera, casi con el Solsonés, y sobre todo ya empieza la frontera con las Garrigas. Fijaros que es una zona muy, muy interesante, porque es una encrucijada de Barcelona, de Lérida, de Tarragona, con el Alto Gallá, un territorio muy un tanto olvidado, alto, donde nace el río. Y fijaros que a partir de aquí se puede establecer una serie de contactos. Tenemos aquí el LIC del río Cor, donde perfectamente podría ampliarse. Fijaros que esta es la divisoria Segre, Francolí o Segre-Gallá, realmente la divisoria Ebro-Mediterráneo. Es una divisoria muy importante, lo vamos a ver luego, porque es la que va a frenar la desertización que viene desde el Valle del Ebro. Y fijaros cómo es posible, hay bosques de pinares, antiguos encinares transformados, en cierta manera colonizados por los pinares. Fijaros que es posible aún llegar hasta Blancafort, en la Sierra de Tallat, unir el LIC y llegar hasta el LIC en la zona de Vimbodí, Vinaixa. Es toda la frontera de la provincia de Tarragona con Lérida, donde aún es posible, a pesar que hoy cuando la cruzamos apenas nos damos cuenta de ella, es posible crear este corredor de unión. También es posible a partir de Espluga llegar hacia Blancafort, hay un corredor de bosquecillos que aún podrían protegerse y casi llegar hasta Sarral, enlazando Comaver con Prades. Como veis, esto va a ser muy importante. Vamos a dedicarle un capítulo en parte de esta charla a este tema. Y también en la zona de Vimbodí, perfectamente podemos enlazar estos LICs tan olvidados, tan pequeños, con los Gran LICs de las montañas de Prades. Es decir, que como veis hay una labor muy importante de ganchillo en todo este territorio.
Fijaros entonces cuál es nuestra propuesta para este territorio del sistema prelitoral central. Nuestra propuesta es crear un parque natural, denominarlo como parque natural, donde no teníamos ningún parque natural, donde solo teníamos LIC. Unir todos esos LIC, como hemos mostrado, y formar el parque natural del sistema prelitoral central unido a este que sería el de la provincia de Barcelona. Estos son los actuales LIC punteados y el rayado sería la ampliación del LIC en el nuevo parque. Parque Natural de la Cordillera Prelitoral Central. Le llamamos así porque no sabemos qué nombre darle realmente. No sabemos qué cumbre, qué núcleo podría tener personalidad para dar nombre a este territorio. Fijaros que este parque que integraría todas estas sierras de la Cordillera Prelitoral Central tiene un frente de 14 kilómetros por 25 kilómetros de profundidad. Es decir, pasaríamos de las 20.000 hectáreas actuales que suman estos LIC de parque natural, vamos, de la zona de la zona del prelitoral y de Montmell a 35.000 hectáreas. A ellas se podrían añadir los corredores que hemos planteado en la Sierra Miramar. Siempre veréis que vamos a tener dudas sobre este corredor, si debe pertenecer a este parque natural o debe pertenecer al poderoso parque natural que vamos a proponer en la zona de Prades Priorat. Este territorio tendría aproximadamente unos 7.000 hectáreas, este corredor. Luego tendríamos otro corredor que sería todo este corredor que hemos mostrado, que iría desde Santa Coloma hasta Vimbodí, que va por toda la divisoria y que captura algún LIC, como veis el de Corp y el LIC de Vinaixa que estaría aquí. Este corredor tiene, en cierta manera, 40 kilómetros de longitud, 40 kilómetros, por una media de 3 kilómetros. Es decir, formaríamos unos 12.000 hectáreas en lo que es la provincia de Tarragona. A esa podríamos añadir los 1.500 de este pequeño corredor que hablamos de Blancafort. Es decir, que tendría unos 15 kilómetros por uno, serían 1.500 hectáreas más. Es decir, ¿qué tendríamos así, sumando todo esto? Tendríamos un total de 55.500 hectáreas, formando parte de este parque natural que trataría de fundir las sierras del norte con los corredores que enlazan con la zona del Priorat. Si ahora nos planteamos otro reto, es decir, fijaros que la sierra, la cordillera litoral acabó en Garraf. Ya vimos el intento de llegar al mar, que aún era posible. Y la cordillera prelitoral es como si en cierta manera en Cataluña la cordillera litoral se hubiera hundido en el mar o el mar hubiera penetrado hasta acercarse muchísimo a la cordillera prelitoral. Entonces, aquí tenemos una posibilidad de que esa cordillera prelitoral alcance el mar. ¿Cómo? Fijaros, desde el Montmell tenemos dos LIC, el Gallà y el Bonastre, que perfectamente pueden llegar a unirse perfectamente a través de zonas boscosas. Sabemos que hay urbanizaciones, que hay actuaciones urbanas, pero es posible aún unirlos. No solo es posible esta solución, sino que también podríamos ampliar un poquito Bonastre hacia la zona de Roda. También podríamos desde Gallà seguir descendiendo y es posible alcanzar el LIC de la zona de la Punta de la Mora. Importantísimo, porque fijaros que por aquí podríamos lograr unir estos LIC con el mar, por vez primera. Y ellos entre sí, ahora lo vamos a ver, sería esa ampliación que casi podría llegar hasta Tarragona, todo este territorio de pinares, que es un territorio muy muy hermoso y que carece, como veis, de protección. Habríamos llegado al mar porque a este y a oeste de este paso, de Masllorens, de Roroña, se podría enlazar el Montmell con el LIC Gallà y con el LIC Bonastre. Es decir, que en cierta manera la cordillera prelitoral podría llegar al mar por primera vez en todo su recorrido catalán. Fijaros que esta cordillera nació en Montseny. Con el Montseny la unimos con el Pirineo a través de la cordillera transversal y hemos venido uniendo todos estos sistemas naturales hasta llegar hasta aquí. Es decir, que desde el Pirineo habríamos llegado al mar a través de estas pequeñas ampliaciones de los LIC. ¿Y cuánto sería esto? Fijaros que esto es muy poco, no es en absoluto utópico. Fijaros,
podemos entender todo este territorio como una serie de colinas llenas de urbanizaciones dispersas en las que ya nada podemos hacer para salvar el paisaje. Pero también podemos verlo al revés, como el punto en que una rama de la cordillera prelitoral puede llegar al mar, si logramos enlazar todos los LIC a través de corredores naturales envolviendo las urbanizaciones, limitando claramente la expansión de la urbanización. Fijaros que en ese caso tendríamos el parque natural de toda esta zona, hemos llegado a hablar de 35.000 hectáreas, y este nuevo que proponemos, con estos corredores y con su llegada al mar, uniendo los dos LIC que ya teníamos, que tendríamos las 16.000 hectáreas. Es decir, que podríamos juntos, con este LIC de Montmell y el de las 16.000 hectáreas, alcanzaríamos prácticamente las 63, como veis, las 53.000 hectáreas. Fijaros que además tenemos 60.000 teníamos hectáreas en el Parque Natural de la zona prelitoral de Barcelona. Es decir, que si fuésemos sumando todo esto, podríamos llegar a tener un gran parque natural de 111.000 hectáreas, que iría desde la zona de la Noya hasta el mar. Pero quizá probablemente la problemática de este parque sea muy singular por la presencia de la presión urbanizadora y quizá no debamos unir su gestión a estos parques que en cierta manera son de mayor tamaño y de una problemática quizá diferente. Como he dicho antes, todo esto forma parte de un territorio muy olvidado. Fijaros que estas sierras que van desde el Gallà hasta el Anoia e incluso el Llobregat, que forman parte de esa sierra prelitoral, compuesto por estas sierras que hemos visto de Montagut, de Montmell, luego vimos las sierras de Castellar, de Queralt, en Barcelona. En cierta manera ha sido una gran desconocida, quizá porque le falta una cumbre que le haya dado prestigio. Fijaros que aquí tenemos Montserrat, tenemos luego San Llorenç del Munt, teníamos el Montseny. Todas las cordilleras, los parques naturales tenían el nombre de una cumbre y eran reconocibles. En todo este territorio, que es muy grande, fijaros que hemos hablado de 110.000 hectáreas, nos falta quizá eso. En cierta manera fue un territorio que al estar aislado por las infraestructuras, al no tener una cumbre definitoria, al ser muy complejo y una zona de transición, fue un territorio un tanto olvidado. Sin embargo, aquí este dibujo lo llamo el eslabón. Si lográsemos unirlos y tener ese parque de 100.000 hectáreas, donde habría bosques, habría cultivos, habría pequeñas aldeas, lo que llamábamos parque prelitoral central puede ser el gran parque natural que devuelva el valor y el conocimiento a este territorio de transición. Porque en cierta manera es una de las claves este territorio, lo vimos en Barcelona, pero también es una de las claves en Tarragona, porque supondría la unión de estos sistemas naturales, partidos hoy por una frontera artificial, por una frontera política, y que sería el final de ese sistema litoral central y su llegada al mar, antes de, como vamos a ver ahora, los importantísimos corredores hacia el sur. Os repito un poco de nuevo las cifras para que las vierais. Fijaros. El parque, este parque habría logrado, recordáis que aquí teníamos 90.000 hectáreas en la provincia de Barcelona, del cual habríamos desgajado el Parque Natural de Montserrat, que tenía 30.000, todo lo vimos en la lección 3. Tendríamos 60.000 en lo que es el territorio barcelonés, llegando, como veis, hasta Calaf, hasta el Solsonès, hasta la carretera Manresa hacia Solsona, y luego tendríamos 35.000 en esta zona de Tarragona, es decir, tendríamos un parque natural de 95.000 hectáreas. A estos, fijaros que podríamos añadirle, aunque luego veremos si interesa o no, este parque natural de la Divisoria, que dentro de la provincia de Tarragona, esto es muy importante porque luego vamos a verlo en su totalidad con Lérida, tendría 13.500 hectáreas y nos lograría llegar hasta Vimbodí, incluyendo este corredorcito de Blancafort. Y además tendríamos este, que es importantísimo, que es las 7.000 hectáreas de la Sierra de Miramar. Y luego, como vimos, tendríamos esta zona del Gallà,
que eran 16.000 hectáreas. La suma de todos estos dentro de este territorio serían 131.500 hectáreas. Y si incluimos Montserrat, 161.500. Fijaos que ya empieza a ser uno de los grandes parques de Cataluña. Y ahora vamos a hablar de ese eslabón, de esa clave. La Sierra de Miramar, que la hemos cruzado tantas veces cuando uno va en la autopista a Barcelona, la cruza por el norte, cuando uno va en la carretera Lérida de Tarragona, la cruza por el sur, cuando uno va en el AVE, la cruza por el sur, cuando va en el ferrocarril, el antiguo ferrocarril Lérida, Reus, Tarragona, también la cruza por la zona de la Riba. Por aquí pasa también la carretera nacional y también pasan muchas líneas eléctricas que han dañado mucho la Sierra de Miramar. Es un territorio muy dañado por las infraestructuras. Milagrosamente ha conservado parte de la vegetación en lo alto. Pero fijaros, este eslabón, esta sierra, es una de las claves de todos los sistemas naturales catalanes. ¿Por qué? Porque ella sirve de unión. Es la única pieza de unión que nos queda entre todas las sierras de las montañas de Tarragona, que es Montsant, Eivissa, Prades, que en el Ebro van a enlazar, van a poder cruzar el Ebro y enlazar con las sierras de los puertos de Beceite, es decir, con la cordillera ibérica, y a la vez por el norte nos puede enlazar con todas las sierras y sistemas naturales de Cataluña que venían desde el Montseny, Sant Laurent, Montserrat. Y pensar que en el Montseny enlazábamos con la cordillera transversal a través de la Garrocha, de las Guillerías, enlazábamos con el Pirineo. Es decir, que este eslabón es la unión Pirineo-Cordillera Ibérica. Es decir, la unión de uno de los dos grandes sistemas naturales de la península ibérica y de Cataluña, el Pirineo y la Ibérica. Fijaros, por tanto, que esta pequeña Sierra Miramar es la clave, porque si en cierta manera ella se rompe, queda rota cualquier posibilidad de continuidad entre los sistemas naturales del centrales y del sur de Cataluña. Por eso, las 2.000 hectáreas que ahora tenía, las proponemos con esas pequeñas ampliaciones pasar a 7.000 hectáreas. Aquí tenemos la propuesta, que de cierta manera os la hemos contado ya antes. El actual LIC tiene 1.800 hectáreas. Está atravesado por líneas eléctricas, rodeado por la autopista, rodeado por todas esas infraestructuras, el AVE ahora ha pasado por aquí. Proponemos unir con estos corredores al norte y sur de Cabra, unir la Sierra de Comaver, al sur de Sarral, y proponemos también no solo ampliarlas un poquito hacia el Pla de Santa María, es decir, un poquito las laderas, esto no es precisamente problemático, y sí saltar en la zona de la Riba, saltar y enlazar con la Sierra de Prades, que ha llegado bastante cerca de las infraestructuras. Un LIC muy valiente el de Prades. Es decir, como veis, al sur de Montblanc podríamos llegar a realizar este enlace, aunque esté atravesado por carreteras. Todo esto luego nos obligaría probablemente a mejorar estos entornos, a derribar construcciones obsoletas, a recuperar para la vegetación zonas del entorno de las carreteras que normalmente están muy degradados, incluso que se usaron para vertederos, a domesticar la autopista en sus márgenes, a desmontar estas líneas eléctricas y llevarlas en paralelo a la autopista. Es decir, toda la labor que es la de restauración de un paisaje, que sería el nuevo parque natural de la Sierra de Miramar, que, como os digo, pasaría a tener 7.000 hectáreas. Y ahora vamos a hablar de la divisoria. Fijaros, pues hemos comentado ya que si la Sierra Miramar, el Parque Natural de la Sierra Miramar es importante, existía la posibilidad de un apoyo a esa conexión norte-sur. Fijaros, es esta divisoria que os hemos comentado de Santa Coloma de Queralt, que iba, es la divisoria realmente Segre, Francolí, Gallá, una divisoria Ebro-Mediterránea. ¿Os acordáis que habíamos hablado de, en solo la provincia de Tarragona teníamos 12.000 hectáreas, más 1.500, en la zona de Blancafort 13.500 hectáreas. Pero si analizamos también las laderas que descienden hacia Lérida, en las Garrigas, nos damos cuenta que existe una posibilidad mayor. Es decir, desde la divisoria, la Sierra de Tallat, podemos descubrir que hay una zona de bosques, de pinares, de antiguos encinares, que ocuparía unos 2 kilómetros hacia el lado del mar y unos 4 kilómetros hacia el lado leridano. Es decir, tendríamos una franja de 6 kilómetros. Yendo a mayores, podríamos intentar, porque existen bosques y bosquetes que se alargan, ir 4 kilómetros hacia el mar, incluso 9 kilómetros hacia la zona de Lérida. Quizá estos 13 kilómetros
puede parecer excesivo en estas primeras fases de nuestra propuesta. Es decir, que como veis nos podemos mover en esas dos dimensiones. ¿Y por qué es tan importante esta pequeña divisoria? Fíjate, cuando la cruzamos nos puede parecer una suave línea de cerros sin apenas interés natural. Y efectivamente puede ser así. Es una divisoria Ebro-Mediterráneo, pero su importancia es enorme. Fijaros, es la frontera de dos mundos. Es la Cataluña que mira hacia el Ebro, la de Lérida, y la que mira al mar. Ella es la primera barrera a la desertización procedente del Ebro, de las tierras del Segre. No lo hemos dicho antes, lo dijimos en la lección anterior, en la zona del Ebro, de Lérida y la zona en torno a Zaragoza, Aragón, el Bajo Aragón, la desertización progresa y se detecta perfectamente las líneas de pluviometría. Estamos ya por debajo de los 400 milímetros de pluviometría, acercándonos a los 300, en algún momento a los 200, que equivalen prácticamente a las áreas desérticas del mundo. Pero es que desde Tarragona se está produciendo una penetración muy peligrosa, lo vimos en la lección anterior, de la línea de 400 milímetros, cuando antiguamente la pluviometría en todo este territorio, en la Concha de Barberá, era de 600 milímetros, que es la pluviometría de las sierras de uno y otro lado. Pues bien, esa continuidad de los 600 milímetros se ha roto ya en la Concha de Barberá. Estamos entre los 500 y los 400 milímetros y eso realmente es una verdadera tragedia. Pero aún podemos lograr unir los sistemas naturales. A pesar de las infraestructuras, a pesar del pequeño tamaño de estas cordilleras, aún podemos lograr esa gran conexión. Fijaros, aquí os mostramos con más detalle esta conexión. Aquí os marco el arbolado más denso del futuro parque y una mezcla de arbolados y cultivos que podría ser el preparque. Fijaros, desde Santa Coloma de Queralt hasta la frontera, desde aquí, la frontera con Barcelona, hasta el Ebro, tenemos 90 kilómetros. 90 kilómetros de desarrollo. Se podrían dividir en tres tramos. Un primer tramo iría desde Santa Coloma a Vimbodí. Es el corredor que os hemos dicho. Estaría todo él en la zona de la Concha de Barberá. Y llegaríamos hasta la Sierra de Prades, la zona de Vimbodí, y la Sierra de la Llena. Ese segundo tramo iría desde esta Sierra de la Llena, tramo B, en todo este borde de la Sierra de Montsant y del borde también que había alcanzado con la Sierra de Prades, que sería el tramo B, hasta Juncosa. El tercer tramo iría desde Juncosa hasta el Ebro y lograría enlazar con el dique de Ribarroja, al norte ya de Flix, y hasta el dique Almatret. Y el tercer tramo iría en todo este territorio que iría acompañando el Ebro hasta el Segre. Fijaros que en los tramos A, B y C, es decir, hasta el Ebro, en estos 90 kilómetros, tenemos una zona, ya vimos, más densa de arbolado, vimos que eran 2 kilómetros hacia Tarragona, 4 hacia Lérida, y esto nos produce 54.000 hectáreas. Si incorporamos las zonas boscosas de Lérida, en esta gran divisoria, tendríamos un parque natural de 54.000 hectáreas, que reforzaría este gran corredor de la divisoria, que vimos en Tarragona tenía 13.500. Podríamos también considerar que en un futuro podría ampliarse a las zonas ya más mezcladas de cultivos y de vegetación, que sería la de 13 kilómetros. Llegábamos, como veis aquí, hasta Blancafort, y puede parecer quizá más ambicioso, porque esto supondría 63.000 hectáreas más respecto a las que habíamos previsto. Quizá con la primera propuesta bastaría, con las 54.000 hectáreas. Pero si añadimos este corredor que hemos comentado, que tenía desde el Ebro, iba hasta el Segre, que tiene 15 kilómetros aproximadamente, por unos 4 kilómetros de profundidad, donde ya tenemos 2 lig, y donde llegaríamos hasta el Segre, que supondría otros 6.000 hectáreas. Es decir, que este parque de la divisoria, que iría por las Garrigas, por la Concha de Barberá, por el Priorat y también por el Ebro, alcanzaría las 60.000 hectáreas. Y como hemos dicho antes en la Sierra de Miramar, es una de las claves para salvaguardar el paisaje catalán.
Fijaros, es un parque, como hemos dicho, que tiene 90 kilómetros a lo largo de la divisoria hasta el Ebro, que luego tiene otros 15 kilómetros hasta el Segre, que incorporaría todos estos LIC, desde el LIC de Cor, el LIC de Vinaixa, el LIC de Ribarroja, el LIC de Almatret, y va incorporando todos esos territorios. Y se funde al Parque Natural y LIC de Montsant, al Parque Natural y LIC de la Sierra de Prades, y la LIC que ampliaba la Sierra de Montsant. Fijaros que en la zona de la Concha de Barberá teníamos 40 kilómetros por 3, que eran 12.000 hectáreas. Luego añadíamos estos 1.500 del pequeño corredor de Blancafort, y que al final teníamos 13.500 en Tarragona. Luego, en todo este territorio, hacia el Ebro, añadiríamos en lo que es la provincia de Tarragona, de este corredor, habría 9.000 hectáreas hasta llegar hasta el Ebro. Es decir, que tendríamos aproximadamente los 12.000 más estos 9.000, 21.000 hectáreas en la sierra, en la zona de Tarragona. Y el resto, las 39.000 hectáreas hasta llegar a las 60.000, formarían parte de la tierra de Lérida, de las Garrigas y de la zona del Segrià y Bajo Ebro. Y ahora vamos a entrar ya en el final de esta lección, que son todas esas grandes LICs, parques que tenemos en la zona que se llamaba del Priorat, del Alto Camp en parte, del Bajo Camp también, y de la zona del Bajo Ebro, del Ebro, antes de cruzarlo en la próxima lección. Aquí teníamos el territorio de Montsant, que es una especie de Monte Athos de Cataluña, un territorio que se llenó tras la Reconquista, se llenó de ermitaños, de eremitas, que dieron lugar a varios monasterios, al final la Cartuja de Escaladei, y que por todo eso se llamó el Priorat, y que está compuesto de territorios valiosísimos. Es un paisaje, el del Valle del Río Siurana, una verdadera delicia de paisaje, donde tenemos grandes LICs. Fijaros, tenemos las montañas de Pradas, que incorpora el paraje natural de Poblet, teníamos Montsant, la gran cordillera de los eremitas, que está ampliada hasta el Ebro, tenemos el LIC de la Sierra de Tivisa, tenemos el LIC de Cardó-Boix hasta prácticamente el este de Tortosa, y tenemos estos pequeños LICs del litoral que van a permitir una gran propuesta. Fijaros, la propuesta es, primero, hace referencia al LIC de las montañas de Prades. Fijaros que el LIC de las montañas de Prades es ya un LIC muy grande, tiene 30.000 hectáreas. Y fijaros que va desde la Riba, llega hasta Poblet, llega a la frontera prácticamente de Lérida, y por aquí es quizá mucho más tímido en el sur y muchísimo más tímido en el oeste. Entonces, ¿qué proponemos? Fijaros que hay una zona de cultivos, en la zona de Vimbodí, Valclara, en torno a Poblet, que perfectamente pueden permitirnos unir con el LIC Vinaixa, sin ningún problema. Las zonas, llamamos vírgenes a zonas donde los cultivos han respetado la vegetación. Esto es una primera ampliación que proponemos de este LIC. Una segunda sería intentar llegar hasta la carretera en la zona de la Riba, como vimos, para enlazar con el Parque Natural de la Sierra Miramar. También sin ningún problema. Otra sería intentar descender, como veis, a lo largo de todos estos territorios de Castelbel, Masbioll, Les Borges, descender rodeando probablemente zonas puramente agrícolas, como puede ser la zona de Alforja, ampliar el LIC de las montañas de Prades a realmente lo que es ya la zona puramente cultivada. Igualmente, en esta zona, en la zona D, lo que hacemos es intentar unir con el LIC de Siurana. Aquí hay un territorio muy valioso que iría hasta la carretera de Reus a Falset, que sería nuestro límite para esta ampliación del LIC de Prades, que es toda la zona de estas laderas. Y después de aquí iríamos para proteger todo el valle del Siurana. Fijaros que el Siurana es un valle bellísimo, con todos los cultivos en bancales, con pueblos que se han conservado muy bien y que, sin embargo, el LIC de Prades solo llega a estar en embalse y olvida tierras tan preciosas como el de Molins, como todo este territorio de Poboleda, en cierta manera todo lo que es el valle del Siurana y la divisoria hacia el Mediterráneo, donde está el puerto de la carretera de Falset. Todo este territorio, que hemos llamado como E y F, perfectamente se puede incorporar
en esta ampliación del LIC de la Sierra de Prades. Fijaros que, ¿cuánto supondría estas pequeñas ampliaciones? Pues supone pasar este LIC de 30.000, pasarlo a 50.000 hectáreas. Sería el primer gran parque natural de las montañas de Tarragona, y su nombre sería el Parque Natural de las Montañas de Prades. El siguiente que proponemos está ligado a este, que es en la zona de Montsant. El actual Parque Natural de Montsant tiene 9.242 hectáreas. Fijaros que está ampliado ya por un muy valiente LIC en la Sierra del Tormo, que logra saltar el Ebro y tiene 10.289 hectáreas. Con lo cual alcanzamos las 19.531, es decir, ahora mismo tenemos protegidas ya casi 20.000 hectáreas. También tenemos unos pequeños LIC que avanzan hacia el norte y hacia el sur. Pues bien, proponemos ampliar este espacio protegido como parque natural hacia el norte, hacia Bellaguarda, hacia la zona de La Palma, la Sierra de Gorraptes, la Sierra de Rovelló, todo este territorio hasta Ascó y Vinebre. Todo este territorio, dejamos las lenguas claramente con menos valor natural, y podemos perfectamente ampliar este LIC y darle mucha entidad hacia el norte. Igualmente, podemos hacia el sur enlazar, descendiendo las laderas, hasta enlazar con el LIC Siurana por la zona de Torroja, Gratallops, hasta llegar sin tocar los regadíos de García. Todo este territorio podría ser ampliado. Con lo cual habríamos protegido el Siurana, que lo habíamos protegido ya en Prades, y lo seguiríamos protegiendo en esta vertiente, de cierta manera, norte del valle. ¿Qué habríamos logrado? Pues simplemente habríamos pasado de las 20.000 hectáreas actuales a 30.000. Sería el Parque Natural de la Sierra de Montsant. Y ahora nos metemos ya con el último espolón de esta gran zona tan valiosa. Porque, ¿qué peligros tenía esta cordillera? Lo hemos dicho antes y lo repetimos en parte ahora. Fijaros, los grandes peligros que amenazan a esta cordillera son, primero, la presión de Tortosa, la presión urbanística de Tortosa, sus actividades urbanas en cierta manera. En segundo lugar, sus parques eólicos. En tercer lugar, aquí hay un río, la Riera del Comte, que supuso, alguien cree que era un corredor que el Ebro, antes de meterse por estos desfiladeros hacia Tortosa, que el Ebro llegó en algún momento a salir al mar por este corredor. Lo cierto es que cuando uno ve las curvas de pluviometría y ve la vegetación, se da cuenta que por este corredor se está produciendo una gran desertización, una gran destrucción de los sistemas naturales. Y es muy peligroso, porque haría que toda la Sierra de Cardoboix quedase desligada de todos los sistemas naturales de Tivisa, de Prades y de Montsant. Por lo cual, este es otro de nuestros problemas. Otro muy importante es por qué no está protegida la Sierra de Batalla, importantísima en el refuerzo del LIC de Tivisa, hasta el Perelló. Es el punto 4. Otro es toda esta zona del Puig Cabrafiga, y perdonad si a veces no pronuncio bien las palabras en catalán, también es un territorio que no sabemos por qué está sin proteger, porque es de una gran belleza y de un gran valor. Lo mismo nos pasa en la zona de la Sierra de Argentera. ¿Por qué no está protegido todo este territorio hasta este límite? Ya lo vimos en la zona de Alforja, que quizá por esos cultivos que había, que perfectamente pueden rodearse. Lo vimos también en la zona del Siurana, que estaba sin proteger. Y estos son los puntos que en cierta manera más nos preocupaban. Y después todo el valle del Siurana, que solo tenía el pequeño LIC de Siurana. Estas son las grandes preocupaciones, porque son las grandes cuñas de desertización, de paso de infraestructuras, de abandono, en que la naturaleza no tiene medios de defensa. Entonces, esta es nuestra propuesta para este último territorio de las montañas de Tarragona. Fijaros, proponemos un gran parque natural que uniría el LIC de Tivisa, que tenía 24.000 hectáreas, con el LIC de Cardó-Boix, de 16.000, con el LIC de Siurana, que tenía 2.876, con el de Montagut, que tenía 1.290. Al final teníamos ya 44.800 hectáreas. Y fijaros que enlazaríamos con la zona que habíamos protegido de Prades hasta la carretera de Falset-Reus, por toda la zona de la Sierra de Argentera, que es la zona A. Protegeríamos al sur de Santa Marina, a la zona del Puig de Cabrafiga, la zona B,
Enlazaríamos, esto es importantísimo, aquí tenemos dos pequeños ligues entre la Cala Vea y el Col de Balaguer que protegen la costa en el mar, y tenemos otra posibilidad, otro pequeño ligue en el Perelló. Entonces, nuestra propuesta es enlazar este ligue de Tivisa con el ligue de Cala Vea y Col de Balaguer, y con otro corredor posible entre Calafat y la Media, que es posible llegar también al mar, y con un tercer corredor desde Montagut, el Perelló, hasta llegar al Cabo de Santa Creus. Es decir, que tenemos tres posibles corredores que, rodeando las zonas urbanas, saltando en la autopista y el ferrocarril, enlazan con el mar. Interesantísimo. Como hemos visto, lo vimos en la cordillera prelitoral central, pero aquí es más claro, porque si allí, en cierta manera, forzábamos la cordillera para llegar al mar, aquí la cordillera, la gran cordillera costero catalana, está alcanzando al mar. Su rama interior, que nunca había tenido posibilidades de contacto con el mar, aquí ya roza el mar, antes del Gran Ebro. Es el momento de lograr llegar al mar de la cordillera costero catalana. Fijaros que luego también unimos en este punto que tanto nos preocupaba, que separaba Cardó de Tivisa, por todo este valle que estaba entrando de manera a la sequedad, lo unimos también en la Sierra Montaner, en la Sierra del Cont, hasta el Lig Col d'Alba, donde también enlazamos con la sierra, con el Lig de Cardó. Y luego tenemos al norte de Trivenis y de Serta, podemos reforzar este contacto con el Ebro, y también en la zona de Miravet, al sur de Miravet, en Rasquera, podemos reforzar este Lig. También el Lig de Tivisa, como hemos visto, lo uníamos en la Sierra de la Batalla, con lo cual quedan unidos los tres Ligs, y también en la zona que va rodeando el Siurana, reforzando el Siurana sin dañar Falset, que lo dejaríamos sin afectar, la tierra en torno a Falset, y aquí crearíamos un corredor rodeando en parte Tivisa, sin afectar a los regadíos de toda la zona de Mora, del Siurana, de todo este territorio del Ebro. Como veis, vamos dejando espacios en blanco donde hay grandes regadíos o núcleos importantes, o una zona de Tortosa, y así formaríamos este gran parque natural. Todo esto unido, ¿cuánto supondría? Fijaros que os hemos hablado de 45.000 hectáreas que estaban ya protegidas. Pues bien, estaríamos hablando de 75.000 hectáreas. Con lo cual, acabamos ya. Esto que he llamado las montañas de Tarragona, fijaros qué impresionante conjunto montañoso, bellísimo, valiosísimo, que tiene Tarragona, porque tiene las montañas de Prades, tiene el Montsant y tiene la zona de Tivisa, Cardó-Boix. Todo este conjunto que nos permitiría ir desde la frontera de Lérida hasta el mar, nos permitiría ir desde el Francolí hasta el Ebro. Todo este conjunto, sumados los tres parques, estaríamos hablando de un parque natural de 95.000 hectáreas. Estarían formadas por las 50.000 de Prades, los 30.000 de Montsant, los 75.000 de la zona de Tivisa. Es decir, perdón, he dicho 95.000, es la suma de estos primeros, y al final la suma de los tres estaríamos hablando de 155.000 hectáreas. Sería un impresionante frente, 75 kilómetros de anchura por 20 a 30 kilómetros de profundidad. Sería uno de los grandes parques naturales de Cataluña. Y realmente casi lo tenemos, podríamos decir que casi lo tenemos. Es un bellísimo conjunto que sí que empieza a estar valorado, pero no tanto como se merece. Solo teníamos un parque natural, que vimos que el de Montsant. Teníamos una serie de ligues muy grandes, muy poderosos, pero que eran ligues, no eran parques naturales aún. Inexplicablemente estaban todos separados entre sí. Fijaros la maravilla que sería, desde al cruzar el Ebro, descubrir todo ese inmenso conjunto de cordilleras de Tarragona, absolutamente protegidas en el gran parque natural. Aquí simplemente repetir lo que os he comentado. Al final no hacemos más que unir Lig, Tivisa-Boix, la zona argentera, hasta Prades. Al final estamos realizando una labor que ya está iniciada, realmente. Llegar al mar, otra de las grandes sorpresas que nos podría dar este parque natural. Y ya acabamos con este pequeño dibujo. Cuando, creando este gran parque en Tarragona, estamos dando fuerza realmente a la cordillera costera catalana, para a través de Miramar dar seguridad a la zona prelitoral central muy abandonada, de la zona de la Noya,
del Alto Penedés, del Alto Camp de Tarragona. Con la divisoria, con el Parque Divisoria, estamos reforzando esta nueva unión, evitando la unión de las desertizaciones que vienen del mar y del Lérida. Y con todo esto estamos logrando unir desde el Pirineo, a través del Solsonès, desde el Montseny, a través de la cordillera transversal, uniendo al Pirineo, y a través de este parque, llegando al Ebro, para lo que ahora veremos, que es el salto del Ebro en las últimas sierras de la cordillera litoral. Es decir, que estamos logrando una conexión importantísima para los sistemas naturales de Cataluña. Y muchas gracias.